Bueno, Agustina, Gabriel, un gusto tenerlos aquí. Vamos a comenzar puntualmente, 14 presentaciones. Hoy tenemos dos presentaciones de libros. En la primera parte, los primeros 20 minutos, lo vamos a tener a Agustina Borella, que nos va a presentar su segundo libro. Agustina, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. Agustina es filósofa y tiene un currículum extensísimo. Vamos a estar más de 20 minutos hablando del currículum de ella, pero el libro se llama Trazos, ensayos de filosofía para un mundo social. Y en la segunda parte vamos a tener a Sergio Morales y a Mariano Pantanetti haciendo análisis fundamental. Así que, Gabriel, gracias por estar acá. Y bueno, muchachos, ¿qué nos cuentan de este libro? Bien, yo voy a tratar de hacer una introducción a este que es un libro donde Agustina compendia muchos de sus artículos y ensayos sobre epistemología de la economía y epistemología de las ciencias sociales. La introducción que yo quería hacer es, va a comenzar citando una famosa frase de un epistemólogo que Agus ha estudiado mucho, que es Fritz Machlup, donde él, cuando explica sus diferencias, su única gran diferencia con Friedman, sostiene que la fundamental diferencia es que Friedman dejó de lado el tema de los fundamentos filosóficos de la economía. En cambio, Machlup dice, eso es justamente lo que se tiene que analizar e investigar. Y esto tiene mucho que ver en la filosofía de las ciencias, cuando las ciencias entran en cierto periodo de ciencia normal, el debate sobre los fundamentos decae. Ahora, en este momento, tanto ciencias naturales como ciencias sociales tienen debates sobre los fundamentos. Porque, por ejemplo, en la física actual no hay un solo paradigma dominante. Tenemos la física cuántica, la física de Einstein y la física clásica de Newton. Y hay muchos debates sobre los fundamentos, hay filosofía de la física. Pero nosotros no sentimos las consecuencias prácticas de esto. ¿Por qué? Porque en el universo que nos manejamos los seres humanos de manera cotidiana es el universo newtoniano. Entonces, estas diferencias no se advierten. O sea, hacemos bien un edificio y no nos caemos, y todo bien. Pero, en cambio, en las ciencias sociales actuales y en la economía en particular, eh, las diferencias entre diversos paradigmas y diversos diversos modos de afrontar el tema económico y social desde el punto de vista epistemológico, eh, producen consecuencias visibles. O sea, a cada rato estamos tratando de hacer un edificio que no funciona y nos caemos. Entonces, eso se advierte. Eh, por eso, por eso la importancia de un libro sobre los fundamentos filosóficos de la economía, porque es nada más ni nada menos que los cimientos del edificio. O sea, no son discusiones que se van para arriba, al revés, van justamente a la parte más importante, ¿no? A los análisis por medio de los cuales a ver si alguna vez logramos hacer un paradigma económico relativamente sólido. Así que en ese sentido, la importancia de libros como el de Agustina es esencial. Y yendo a las características del trabajo de Agustina, quiero rescatar cuatro características, ¿no? La primera es la seriedad. Agustina va a las fuentes, va a la bibliografía secundaria, no se le escapa nada, es detallista. O sea, por suerte para Agustina encaja todo esto muy bien en las exigencias académicas actuales, que son tremendamente rigurosas. La segunda característica es la persistencia del trabajo de Agustina. O sea, desde que inició su doctorado y lo terminó justamente en una tesis de epistemología de la economía, ella ha seguido trabajando el tema, ha seguido especializándose en un medio de América Latina bastante adverso o indiferente a la importancia epistemológica de estos trabajos, ¿no? Después, ¿cuál es la importancia académica? Que esperemos que por lo tanto esto tenga más trascendencia internacional. Bueno, fíjense los autores que toca Agustina en detalle, ¿no? Karl Popper, Friedrich Hayek, Fritz Machlup, Milton Friedman,
Lawson, Ucalimachi, Nancy Cartwright, para nombrar solo algunos. O sea, son de los autores más importantes que más o menos desde la década de los 30, 40 en adelante, ¿no?, han estado investigando y analizando el tema de los fundamentos filosóficos de la economía. Hasta la actualidad. Algunos de ellos, como por ejemplo Lawson, Mackey, Cartwright, son autores actuales. Mientras que otros como Popper o McCulloch o Friedman son autores clásicos. Sin embargo, el estudio de los clásicos y de los actuales se complementa, obviamente. Y una característica adicional del trabajo de Agustina es algo que favorece mucho el diálogo, que es su desideologización. ¿Esto qué quiere decir? Que Agustina no se encasilla en una epistemología de la economía que sirva solamente para una perspectiva habitualmente ideologizada. Voy a dar un ejemplo. No es una defensora acrítica del método de Milton Friedman porque defienda la economía de Chicago. No es tampoco una defensora acrítica de la epistemología de Hayek porque esté encasillada en la escuela austríaca de economía. No, sencillamente toma de todos los autores todo lo importante que pueden haber dicho sin encasillamientos ideológicos. Al respecto, es muy importante el trabajo que está haciendo Agustina sobre nuevas luces sobre el tema de los modelos en economía, que es un tema que toma de los trabajos que está haciendo Ucalimachi, porque eso implica una línea de diálogo muy importante entre chicagenses y austríacos, que habitualmente se consideran como separados, porque unos utilizarían modelos y los otros no. Y el trabajo de Agustina muestra muy bien que ambas corrientes de pensamiento tienen una teoría muy profunda sobre la modelización en ciencia económica, que prácticamente es una de las claves más importantes para la epistemología de la economía, porque finalmente plantear el correcto planteo de los modelos en las ciencias sociales es lo que permite el correcto planteo de las hipótesis fundamentales en las ciencias sociales, que es el marco teórico desde el cual trabajamos. Por lo tanto, el viejo problema de si el modelo es verdadero o falso es superado por el problema de si el modelo es bien planteado o no, sobre si está aislando fenómenos relevantes o no, etcétera, etcétera. Y esto les aseguro que para muchos debates actuales de teoría económica es sencillamente fundamental. Esto es, termino diciendo, el trabajo de Agustina puede ser invisible, pero precisamente porque no nos damos cuenta de la importancia de los fundamentos, de los cimientos del edificio. Es comprensible que a veces nos peleemos mucho por cómo pintamos la habitación del cuarto número 10 del piso 9, pero les aseguro que el asunto no pasa por ahí. ¿Está bien? Así que ahora los dejo con Agustina para que ella pueda profundizar todas estas cuestiones. Agus. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y antes de empezar, quiero agradecer a quienes hicieron posible que este libro exista y que exista de la manera en que existe. Agradecerle a Gabriel Zanotti, que alentó esta publicación. Agradecerle también por sus palabras de recién, y también ha sido el autor del prólogo de este libro. A Unión Editorial Argentina, especialmente en la persona de Rodolfo Distel, y a Guido Borella, que diseñó la tapa del libro. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy en EFI Week. Trazos es una selección de textos, como dijo Gabriel, que fueron escritos en distintos momentos y que se agrupan en esta publicación en torno a tres temas: la racionalidad, los modelos y el mundo social. Es un libro fundamentalmente de epistemología de la economía y de filosofía de las ciencias,
y los capítulos que lo integran refieren a temas en torno a estas disciplinas. Acerca de la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? ¿Qué es lo razonable? ¿Cuál es la noción de racionalidad que está detrás de las propuestas metodológicas? Si hay distintas nociones de racionalidad, estas son algunas de las preguntas que acompañan a la reflexión sobre la ciencia, su naturaleza y sus métodos para conocer el mundo. En el caso de la economía y sus intentos por acceder al mundo social, sus propuestas epistemológicas también están atravesadas por distintas nociones de racionalidad. En este libro tratamos acerca del principio de racionalidad de Karl Popper en su método para las ciencias sociales, la lógica de la situación, que dice tomar de la economía. Analizamos también la teoría amplia de la racionalidad de Elster como una propuesta superadora y a la vez intermedia entre lo que él llama la teoría débil de la racionalidad, que es lo que habitualmente se conoce como racionalidad instrumental, y una teoría completa de la verdad y el bien. En torno a los modelos, en este libro tratamos cuestiones relativas a la noción de modelo. El modelo es la unidad de análisis de la ciencia hoy. Un modelo es una ficción, una invención libre del espíritu humano, una construcción teórica, si bien, por supuesto, no toda ficción ni invención libre del espíritu humano es una teoría o un modelo en ciencia. Existen muchas analogías para explicar qué es un modelo. Algunos dicen que son caricaturas, como Gibbard y Varian, otros se refieren a ellos como cuentos, metáforas, novelas, artefactos como Morgan, otros a ellos como fábulas, bocetos al modo de Cartwright, o bien experimentos de pensamiento como Uccal-y-Mackey. Ellos son simplificaciones que incluyen exageraciones, idealizaciones, omisiones, que construimos los hombres para acceder a una realidad compleja. Aquí introducimos las propuestas de Mackey respecto del realismo posible, de los modelos económicos, y de Lawson acerca del realismo crítico y su posición respecto del uso y el alcance de tales modelos. En torno al realismo posible de los modelos en economía, bueno, este expresa la idea de que los modelos económicos pueden ser verdaderos. Él intenta conciliar el realismo científico y los modelos en economía, romper con la idea de que quien trabaje con construcciones teóricas, con construcciones matemáticas, va a adherir, a comprometerse necesariamente con un instrumentalismo. Bien. Se analiza también aquí la noción de mecanismos y el rol fundamental que desempeñan para establecer la posible verdad. El realismo posible tiene supuestos en torno al mundo, a la realidad, a los modelos y a la verdad. La adhesión a estos supuestos y la visión MIS de los modelos como aislamientos y sistemas subrogados creíbles, sumado a el realismo científico y el realismo ontológico, permitirían este realismo posible de los modelos en economía. También en la propuesta del realismo finlandés es central analizar la noción de portador de verdad, los mecanismos presentes en el mundo y en el modelo, y las restricciones ontológicas y pragmáticas que intervienen en esa posible predicación de verdad de la construcción. En el marco del realismo crítico de Lawson, que critica el uso de los modelos formales matemáticos, y esta crítica está fundada
en la idea de que el aislamiento, del aislamiento teórico que implica la moderación, que ese aislamiento tiene un compromiso ontológico, un compromiso con una idea de mundo, como un sistema cerrado de átomos aislados. Dado que esa ontología es contraria a la ontología social, que en este autor implica que el mundo social es un sistema abierto, es una totalidad orgánica internamente relacionada, bueno, estas restricciones ontológicas establecen restricciones metodológicas, ¿no? Fíjense la prioridad de cómo es el mundo respecto de las posibilidades metodológicas. La identificación entonces de los mecanismos, que no va a ser en este caso mediante la construcción formal matemática, va a permitir reorientar la economía como ciencia y transformar el mundo social. En torno al tercer tema sobre el mundo social, mostramos que la discusión, que detrás de la discusión sobre el uso de los modelos subyace, detrás de la discusión metodológica, una discusión ontológica, ¿no? Sobre cuál es la concepción del mundo social. ¿Qué relación hay, si la hay, entre ontología y economía? ¿O cuánta ontología es necesaria para una buena ciencia económica? O bien, ¿no?, en el caso de que la ontología fuese cuantificable, o cuál es la ontología que nos permite acceder mejor a conocer el mundo social. Tratamos también alguna cuestión relativa al vínculo entre ciencia y ética, y entre ciencia y algún punto de carácter antropológico. Nos referimos a el lenguaje como expresión del compromiso moral en Karl Popper, y a la falibilidad y las posibilidades respecto de un futuro abierto. Sobre el lenguaje como un compromiso moral, como expresión del compromiso moral en Karl Popper, el lenguaje es entendido como un vehículo para la comunicación en el marco del principio de discusión racional dentro del racionalismo crítico. Un lenguaje enraizado en el respeto por el otro, en la tolerancia, en el pluralismo crítico, pero movido por la búsqueda de la verdad. En cuanto a la falibilidad, la señalamos como un elemento constitutivo del ser humano, el encuentro con la contingencia para trabajar por un futuro abierto, y la falibilidad como un recorrido desde la propia contingencia hacia nuestras esperanzas. Presentamos los bocetos y simulacros de Cartwright, los modelos como bocetos que pretenden ordenar el mundo, que en esta autora es a pintitas. Esas pintitas del Doubled World de Cartwright ilustran el carácter desordenado o bien incompleto con el que se nos aparece el mundo. Introducimos la noción de nueva mainstream más pluralista de Hans y Davis como un camino intermedio entre la propuesta de la Escuela de Finlandia y la Escuela de Cambridge respecto de los modelos económicos. Por último, analizamos la visión de Lawson sobre Hayek como su lectura positivista, y mostramos una lectura individualista metodológica moderada de Hayek a través del carácter intencional de la acción humana y de una lectura realista fenomenológica de Husserl. Los aportes de Popper, Mackie, Lawson, Cartwright y Hayek, y su consideración respecto de los modelos, la racionalidad y el mundo social, constituyen estos trazos de la filosofía y de la ciencia como intentos finitos, pero muy valiosos, para acceder al mundo social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. No nos queda mucho tiempo. Hay una pregunta que es importante para nosotros, que es ¿dónde lo pueden conseguir al libro? Me está preguntando el público.
Y tenemos dos opciones acá. Una opción es el libro en formato digital, que ya está disponible. A partir de la semana estaba disponible ya en grupounión.publicala.la. Igualmente se pueden comunicar a nuestro correo WhatsApp, que es el 11 45 50 58 42. Ustedes lo tienen anotado acá atrás mío. Y igualmente, los que quieran conseguir el libro en papel, en formato físico, lo van a tener disponible en la tienda de eShop nuestra de Mercado Libre. Poniendo justamente en el buscador Trazos Borella, va a tener el libro disponible. Y si no nos lo preguntan por el WhatsApp, no hay ningún problema, estamos respondiendo. Y para finalizar, está disponible en Amazon a partir de la semana próxima el libro, así que van a poder contar con esta revisión. Yo tengo una preguntita, Agustina, que es la siguiente. Nosotros tenemos el primer libro editado sobre modelos económicos. ¿Este podría ser una complementación más de estilo filosófico que el de modelos económicos y realidad? Sí, sí, puede entenderse así. Estos textos fueron escritos en distintos momentos, eso se puede advertir incluso en la redacción y en el estilo narrativo, en las preocupaciones. Sí, efectivamente, el texto anterior es la publicación de mi tesis de doctorado. Esto recolecta otro tipo de textos y de documentos. Bueno, vamos a darte una sorpresa, a Agustina también, porque me dijeron en esta semana que el libro va a salir en España publicado, el de modelos económicos junto con Trazos. Así que eso es una novedad. Y vamos a tenerlo a disposición publicado por Unión Editorial España ya directamente. Así que, Gabriel, te agradezco muchísimo la participación y bueno, esperemos que en el próximo EFI Week hagamos alguna representación de alguno de tus libros, que no son pocos aparte, ¿no es cierto? Bien, bueno, Muchísimas enormes gracias gracias. muchísimas gracias a los dos por participar y nosotros vamos a seguir ahora con la siguiente participación. Nos dan un minutito mientras reacomodamos el panel. Bueno, vamos a la siguiente presentación. Lo vamos a tener a Sergio Morales entrando en un minutito. Y a Mariano Pantanetti, que es un habitué también de nuestras presentaciones en el formato físico. Esta vez en el Zoom lo vamos a contar también con él. Y Sergio publicó a través de Vergara este libro de análisis fundamental que fue el año pasado. Salió en el segundo semestre del año pasado el libro. Por eso no lo pudimos presentar en abril. ¿Cómo te va, Sergio? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la Perfecto. invitación. Por nada. Y bueno, Sergio, contanos un poquitito cómo es análisis fundamental y qué expectativas tenés con relación al contenido del libro, cómo le fue en general en tus vueltas, porque sé que das bastantes conferencias hablando sobre este tema. ¿Qué reacción tuviste del público? Bueno, el libro trata de una técnica que es ampliamente difundida en el mundo del mercado de capitales, ¿no? No es algo nuevo. Lo que quisimos hacer con Mariano Pantanetti es adaptarlo a la literatura local, porque cuando yo estudié finanzas, hice un máster en finanzas, cuando estudié finanzas leía bibliografía anglosajona, etnocéntrica de mercados desarrollados, y decía, bueno, ¿esto cómo lo aplico al mercado local, no? Entonces empezamos a investigar, digamos, fue un largo proceso, primero como inversor, después como investigador y profesional y académico, y plasmarlo en esta obra, la verdad que significó el esfuerzo de poder adaptar el análisis fundamental al mercado local y que sea realmente útil. También llevar la teoría un poco más a la práctica. La charla anterior, digamos, que con respecto a las teorías económicas y demás, me parece súper interesante a mí, la verdad que soy un amante de toda la bibliografía y de los libros que salen sobre teoría económica, pero a veces dista esto en la realidad del ciudadano de a pie que tiene que tomar decisiones y que quizás utiliza el background teórico para
para interpretarlo y para bajarlo a la realidad, y esa transición cuesta muchísimo. Por lo tanto, hola María, por lo tanto, la idea nuestra es que sea un libro práctico, que sea un manual práctico para el inversor argentino. Perfecto. ¿Y cómo ves eso en la realidad, aplicado al caso argentino en particular? Mira, hay variables muy distorsionadas. Acá estamos hablando de otro tipo de riesgo, ¿no? Obviamente, pero es una proximidad a lo que uno tiene que contemplar cuando analiza el mercado argentino. Y desde la óptica y el enfoque que le tiene que dar al análisis fundamental acá en Argentina. Hacemos una comparación, por ejemplo, de diferentes mercados y vemos que las anomalías que se presentan en el mercado de capitales de Estados Unidos o desarrollados tienden a equilibrarse en muy poco tiempo. Por lo tanto, la posibilidad de sacar altas rentabilidades se dificulta en ese momento, salvo casos excepcionales como es esta crisis sanitaria. Uno puede llegar a encontrar valor en diferentes activos mucho más fácil que en periodos de normalidad. Pero particularmente en Argentina es todo lo contrario, digamos, nosotros vivimos en una anormalidad, vivimos en una crisis constante, en distorsiones en cuanto a los precios de los activos, y uno puede encontrar valor más fácilmente en distintos mercados, en distintos, digamos, activos. A cualquiera que le pregunten dicen que pueden encontrar valor en cualquier activo, ¿no? El tema acá es puntualmente es a qué plazo voy, si puede caer más el activo, si, digamos, me puedo hacer una rentabilidad en el corto plazo o en el largo plazo, y eso tratamos de desenganchar, digamos, la filosofía que tiene el inversor quizás de corto plazo, y poder ver que a lo largo de los periodos, invirtiendo por análisis fundamental, puede hacerse una rentabilidad mucho mayor en mercados como el nuestro que por ahí en un mercado desarrollado donde la renta puede oscilar, por ejemplo el S&P, entre 15%, 14% en dólares anual a lo largo de la historia. Perfecto. Mariano, gracias por venirte, acercarte. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos perfectamente. Bueno, de hecho disfruté mucho de la presentación de Agustina, me voy a anotar en la compra del libro, súper interesante. Estaba, pero no sé, por estas cosas de la tecnología estaba oculto. Ahí aparecí. Estamos en el mercado negro. Totalmente, estamos blue. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, gracias por tenernos en cuenta para presentar este libro. Yo tenía pensado, si tengo un minuto de reloj nada más, leer una parte, que es la primera hoja del prólogo de otro libro, del libro Jugarse la piel de Nassim Taleb, donde cuenta una parábola griega que ilustra bastante bien lo que quisimos reflejar con Sergio en el libro Análisis Fundamental, en esta relación, en este mix entre teoría y práctica. Teoría porque, bueno, tenemos ambos la suerte de haber podido formarnos en términos académicos en universidades de primer nivel y en profundizar esa formación a través del estudio. A veces por lo menos a mí cuando me presentan como en algunos lugares, bueno, habla el experto en esto, experto en lo otro, yo aclaro, no soy experto en nada, si no le pueden preguntar a mi mujer, pero soy estudioso de algunos temas. Y como además trabajamos, en mi caso hace 24 años, y Sergio por su edad menos, pero con mucho, desde siempre, digamos, trabajando en el mercado, tenemos quizá la ventaja de esa doble visión teórico-práctica. Rodolfo, si me permitís, leo esto que no va a llevar más de un minuto y me parece que ilustra muy bien esta realidad dual en la cual escribimos el libro. En el prólogo, en la primera parte del prólogo de Jugarse la piel de Nassim Taleb dice: Anteo era un gigante, o más bien una especie de semigigante, hijo de la madre tierra, Gea, y de Poseidón, el dios del mar. Tenía una extraña ocupación, y es que debía obligar a luchar a todos los que entraran en su país, Libia, entonces perteneciente a Grecia. En esos combates lanzaba a sus víctimas contra el suelo y luego las aplastaba. Este macabro pasatiempo era, al parecer, una forma de devoción filial. Anteo pretendía construir un templo para su padre, el dios Poseidón, utilizando como base los cráneos de sus víctimas. Se creía que Anteo era invencible, pero había un truco. Obtenía su fuerza de su madre, la tierra.
Si no mantenía el contacto físico con ella, perdía todos sus poderes. Uno de los 12 trabajos de Hércules fue precisamente vencer a Anteo. Logró levantarlo del suelo y acabar con él, porque Anteo no tenía los pies en contacto directo con su madre. Bueno, después Taleb analiza. Nosotros lo que quiero graficar con este texto y lo que buscamos en el libro es esto de no perder el contacto con la tierra, no perder el contacto con la realidad. Muchas veces en el mercado financiero, donde se matematiza mucho, se tiende a perder el contacto con la realidad en pos de distintos modelos, los cuales se aplican, bueno, quizá si estuviese Agustina podríamos en algún momento hasta organizar un debate al respecto. Los modelos son súper importantes. De hecho, no trabajar con modelos es trabajar a ciegas, no tener herramientas, no tener una brújula, pero sin perder la visión o sin perder, digamos, el contacto con la realidad. A veces pasa que no, tal modelo me indica tal cosa, está bien, pero si vos te fijás qué pasa en el mercado, no, el mercado o los modelos no tienen otra cosa que hacer que interpretar el humor social de alguna manera, y eso a veces, llevarlo en términos ingenieriles, puede arrastrarnos a ciertos errores. Con esa visión o con ese monóculo, con esa lupa, es que se construyó este libro Análisis Fundamental. Perfecto. Sergio, ¿querés agregar algo más sobre esta visión? Sí, más que nada, igual, primero agradecer a todos los participantes y a todos los amigos que están atrás, bolseros que siempre nos acompañan, ¿no? Y más que nada, también que sepan de que nosotros nos nutrimos también del feedback que tienen los inversores. Es decir, tanto Mariano como yo tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, que nos pueden seguir y nos pueden comentar alguna cosa que no entiendan del libro o algo que quieran que nosotros estudiemos y nos nutrimos de eso, ¿no? Particularmente en el caso, hablando de lo que dice Mariano, a todos los inversores nos pasó cuando recién empezamos, que cuando empezamos a investigar, como dice Mariano, digamos, nos apartamos un poco de la realidad y tratamos, una vez escribí sobre esto, tratamos de encontrar la piedra filosofal, de encontrar, digamos, cómo transformar el hierro en oro, ¿no? Y nos vamos perdiendo en teorías místicas y empezamos a ver alguna que otra cuestión, digamos, que no tiene que ver tanto con el análisis bursátil propiamente dicho, en pos de esto de buscar algún modelo, alguna teoría, alguna herramienta, alguna técnica que nos permita a nosotros ganar siempre. Particularmente en el caso del libro, el primer capítulo lo dejamos bastante en claro. El análisis fundamental es una visión, es un criterio de valoración, hay muchos criterios de valoración y es uno más dentro de una filosofía de inversión que busca valor. De hecho, se llama Value Investing. Entonces, digamos, cuando te pones el traje de analista fundamental, esto no quiere decir que no vas a cometer errores, porque somos humanos y tomamos diferentes variables, quizá interpretamos el futuro de distintas maneras, hacemos otros pronósticos complejos, digamos, pero nos da una herramienta para medirnos y para medir a las empresas. Entonces, para saber, como dice Benjamin Graham, para saber, digamos, si una persona tiene sobrepeso o no, no hace falta saber el peso exacto. Entonces, en este sentido, el análisis fundamental simplemente es eso, para saber dónde estamos parados, para tener un enfoque que no nos permita a nosotros tener esa incertidumbre de manejar a ciegas, ¿no? Claro, además, perdón, Rodolfo. No, María, decís, agrega. No, además, este negocio, por llamarlo de alguna manera, el negocio del mercado de valores, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, donde en una transacción, salvo una excepción, en una transacción una persona puede obtener el patrimonio tal que le permita retirarse, si es que lo desea, ¿no? Como es una maratón, hay muchas operaciones que hacer a lo largo de la historia comercial de cada persona. Entonces, si uno ingresa al mercado sin herramientas, sin modelos, ¿cómo puede volver a repetir aquella operación que fue exitosa o cómo puede corregir aquella operación que fue, entre comillas, defectuosa? Obviamente lo puede hacer toda vez que tenga un modelo que le permita estudiar, analizar y mejorar los desvíos. Si a veces
se habla de la intuición. Bueno, está buenísimo. El tema de la intuición a mí me parece maravilloso porque te da la oportunidad de tomar el dinero del intuitivo, ¿no? Con tus modelos. Aparece un intuitivo, le va bien una o dos veces y ahí van a estar los inversores profesionales para tomar el dinero de ese intuitivo. Lo digo un poco en broma, pero es un poco en serio. O sea, la intuición te permite quizá tener suerte, porque es uno de los tantos componentes de las operaciones, pero no te permite ni hacer buenas operaciones nuevamente basadas en estos modelos o corregir aquellas que no han sido del todo exitosas. Entonces, bueno, podrán ser estos modelos, podrán ser otros, podrán ser los que a la persona le guste, pero lo instamos a que tenga una caja de herramientas. Yo siempre digo que un clavo se puede clavar, no sé, si me dicen clava un clavo y no tengo un martillo, bueno, agarro, no sé, el taco del zapato y lo clavo. Uno, no hay problema. Ahora, si tengo que clavar 200 clavos, y mejor si tengo un martillo, porque o lo voy a hacer de forma defectuosa o me voy a quedar sin pie. Entonces es mejor tener las herramientas adecuadas. Y esto es lo que intentamos en este libro, proveer un set de herramientas y contar cómo se utilizan, para qué se utilizan, cuál es el alcance, para qué nos sirven también. E incluso contamos con la colaboración de colegas que nos aportaron análisis completos. Hay un trabajo muy detallado de Matías Elasco Correa, que ahora lo va a profundizar Sergio si quiere, respecto a un análisis completo de una compañía que nos parecía que meter un caso práctico y concreto iba a terminar de cerrar esta dualidad teórico-práctica, ¿no? Hay un tema particular que siempre, ahora lo vemos más, digamos, cuando analizamos algunos casos en el pasado, siempre el factor información era una cuestión muy difícil de conseguir. Me acuerdo en la década de los 80, los 90, uno tenía que irse a la bolsa a ver los balances de las empresas y todo eso, un trabajo de hormiga que se hacía después de las 3:30 de la tarde, o en el medio de la rueda. Pero hoy con la información, teniendo en cuenta esta generación de un modelo y con la información que hay en línea en general, la eficacia y la productividad que se ha ganado en la búsqueda de desarrollo justamente de los análisis es mucho mayor. ¿Cómo lo tomas ese tema dentro del libro, Sergio? Bueno, ahí justamente diste en el clavo porque antes, digamos, quienes eran estudiosos del mercado de capitales eran investigadores, hoy son analistas. O sea, hoy la información ya la tienen. El tema es que tienen tanta información que tienen que saber analizarla e interpretarla, ¿no? En el pasado uno tenía que ir a la información viene a uno. Particularmente este libro también le sirve a las personas que tienen conocimiento financiero, digamos, también para interpretar ese conocimiento financiero, para llevarlo a la práctica y también para entender otros informes. Es importante eso. Yo, digamos, explico brevemente, además que, bueno, tanto Mariano como yo damos clases, tanto en el libro como en las clases, lo primero que digo yo es qué expectativa tienen que tener con el libro o con una clase, ¿no? De finanzas. Y en ese sentido hago la analogía sobre el tema de Beethoven. Beethoven es un músico espectacular, digamos, tiene un talento, como pueden tener algunos inversores. Quizás, digamos, uno estudia música y no llega a ser como Beethoven, quizás puede ser mejor que Beethoven, digamos, ¿no? Era un caso, digamos, excepcional. El tema es que si una nena de 7 años va a un conservatorio y estudia música, posiblemente no sé si sea igual que Beethoven o no, pero la partitura de Beethoven te la lee. Entonces, este libro, tanto como los cursos de finanzas, lo que te permite es leer la partitura del mercado, es decir, entenderlo. Después, si sos bueno o no, va a depender de tu talento en particular. Pero sí vas a poder leer el mercado. Lo que pasa a muchos inversores es que no saben leer el mercado, no saben leer las variables, no saben leer, digamos, los informes que le dan las sociedades de bolsa, y bueno, necesitan una herramienta para leerlo, necesitan estudiar como en el conservatorio a la chica para poder entender el mismo lenguaje. No es tan complejo como parece, no es tan complejo como parece, porque una chica de 7 años lee la partitura de Beethoven, y Beethoven toca espectacular, pero la sabe leer. Lo mismo pasa con las finanzas. Un PhD, digamos, en finanzas puede hacer un muy buen informe, un muy buen reporte. Una persona, digamos, que lee este libro puede tener el background para poder interpretar ese informe. Entonces no tiene que hacer el análisis, sino que tiene que analizar análisis de otro. Que eso es muy importante, porque lleva mucho tiempo eso. Solo lo hacen las personas que se dedican a las finanzas. Sí, fundamental. Sí, Mariano. Hay un concepto también que se mezcla en todo esto que tiene que ver con la aversión al riesgo. A mí me ha tocado trabajar durante varios años en bancos
distintas áreas, y al principio quizá me sorprendía, después ya no. Me pasaba de quizá tener de clientes a personas muy reconocidas en el ámbito de las finanzas y que hacían inversiones extremadamente conservadoras. Y vos decís, pero con todo lo que sabe esta persona, no hace una inversión más compleja o más arriesgada. Lo complejo no necesariamente va de la mano de lo arriesgado. Y ahí llegué a comprender que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es, obviamente que comprender y entender te ayuda a tomar algún riesgo mayor, porque eliminás desde el conocimiento algunos grados de incertidumbre. Pero también muchas veces puede pasar que uno tenga un conocimiento detallado de un tema y su espíritu particularmente sea conservador. Y no necesariamente está bien o está mal que así sea. Es lo que es. Y si toda este herramental no sirve para descansar y dormir tranquilo por la noche, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido tomar una posición en una inversión compleja o no, y que nos quite el sueño o nos genere malestar, nerviosismo. Tiene que haber una relación, según mi criterio, entre retorno, rentabilidad y paz interior, ¿no? Por supuesto que conocer las herramientas te acerca mucho más al conocimiento, valga la redundancia, y te elimina grados de miedo, ¿no? Hay gente que tiene miedo, decís, ¿por qué tienes miedo? Porque no entiendo. Bueno, entonces es como, o sea, yo no me animo a entrar a una habitación oscura, me prenden la luz, veo que no hay nada, la vuelven a apagar y bueno, entro porque ya vi que no había nada. Un poco así funciona el estudio, pero en finanzas a veces se da este fenómeno, o también se da el fenómeno de que nos consultan a nosotros, ¿y vos qué haces? Bueno, lo que yo hago no necesariamente es lo que tiene que hacer otro. De hecho, lo que hace Sergio no es lo que hago yo y yo no hago lo que hace Sergio. Tenemos una diferencia de edad que hace que yo busque un tipo de inversiones de acuerdo a mi ciclo vital y él busque otras. Obviamente las de él siempre son mejores, por supuesto. Pero... Mariano, acá tengo una pregunta Además del público. Tengo una pregunta al público que es interesante, que se complementa y voy a aclarar, voy a poner en contexto, me parece, porque esta persona la está preguntando si es fundamental el análisis de los activos. Y me parece que esta persona estuvo en la charla anterior de Claudio Zuccovici, que no sé si ustedes la alcanzaron a ver, pero él hizo un mea culpa muy grande a través de la experiencia en los últimos años en el mercado argentino y en las características puntuales del mercado argentino y en el análisis, digamos, del análisis del mercado en general argentino de acciones y bonos y moneda. Y en particular, porque bueno, acá lo que se había planteado es, ¿vale la pena el análisis de activos en un mercado como Argentina? Es igual, un poco lo dijiste al principio de todo, Sergio, pero recalcar esta diferencia que tiene el mercado argentino con el mercado internacional. Esa pregunta creo que da el clavo a todo lo que el porqué del libro. El porqué del libro. En la bibliografía, digamos, anglosajona, el análisis fundamental se hace, digamos, bottom-up, se hace desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces uno analiza la empresa, después analiza el sector, después analiza las variables y por último la macro. Entonces uno sigue ese camino, ¿por qué? Porque tiene una macroeconomía bastante estable, entonces uno tiene que encontrar valor en los activos. Es importante también esa diferenciación que hizo Sucho, digamos, que hacen los especialistas, que acá, como ponemos nosotros en el análisis fundamental, es top-down, es totalmente distinto el análisis. Entonces nosotros primero empezamos con la macroeconomía, o sea, que digamos que fagocita todas las demás variables. Entonces, empezamos con la macroeconomía. De hecho, el libro empieza con la macroeconomía, después sigue el análisis sectorial, después sigue el análisis de empresa y por último hacemos una evaluación. Pero el 90% te lleva a la macro acá. Entonces, el análisis fundamental viene del latín fundus, que significa fund, base, dus, fundamentus, digamos que es objetivo. Entonces, primero la base, digamos, ¿qué hacemos? Si en la macroeconomía nos acompaña, invertimos. Si la macroeconomía no nos acompaña, no invertimos. Por eso el mundo tampoco invierte acá en Argentina, no es que vamos a hacer unos locos nosotros invirtiendo, digamos, hay diferentes periodos para invertir. Una vez le contesté a un inversor que me decía, bueno, no sé qué hacer con el dinero, estoy perdiendo plata. Ojo que tener posiciones de liquidez, como Warren Buffett, que tenía 130 mil millones de dólares, el inversor más grande del mundo, digamos, en algunos periodos de inestabilidad es un buen negocio. No pensemos de que tener plata líquida, quizás dolarizar esa parte, digamos, por ahí moneda dura, pero tener plata líquida
es perder oportunidades. Porque quizás en ese momento no era momento de invertir y es mejor quedarse líquido y aprovechar estas bajas, digamos, estas crisis para poder, digamos, ingresar. Porque si no, digamos, estamos recomendando activos tras activos tras activos en periodos donde por ahí la macroeconomía acompañaba, y después cuando la macroeconomía se da vuelta, digamos, todas esas evaluaciones que habíamos hecho no nos sirven para nada. Entonces, es importante este libro porque empieza de la macro. Si la macro dice que sí, ahí empiezo el análisis, profundizo el análisis de las empresas. Si la macro me dice que no, me guardo o asumo una porción muy chica a riesgo. Pero siempre vale la pena analizar, y el análisis fundamental es todo, no es una compañía. Se equivocan mucho con el tema de análisis contable. El análisis contable es una parte del análisis fundamental, que es un estudio más integral y profundo. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando porque estamos en el tiempo. Sí, no podemos quedar hablando. No podemos hablar 10 horas de este tema, me encanta. Aparte... Yo acá muestro mi liquidez. Ah, acá estoy líquido. Bueno, yo muestro, acá tengo el libro por si no lo vieron. Digamos, Perfecto, buenísimo. Sí, porque la pandemia también está disponible, vamos a decir que está disponible en formato de ebook también, digamos, así que bajan libros, lo pueden bajar. Y los que lo necesiten y lo quieran ver, acá hay una pregunta que tiene que ver con el tema de algunas cosas, que cualquier cosa los remito a que me manden un WhatsApp y yo les paso el contacto de Mariano y Sergio, porque están preguntando si tienen posibilidad de hacer algo de estudios, cursos o algo con relación a este libro y al libro anterior de Mariano, que es el de Value Investing. Perfecto, no hay problema. Sí. Cualquier cosita, la gente que esté interesada en esto, pasás el contacto. Y le transferimos los contactos sin problema. Genial. Bueno, nada más, cumplimos con el horario de entrega. Les agradezco muchísimo, Sergio. Un placer enorme. Mariano. Gracias, Rodolfo, como siempre. Bueno, éxitos y gracias por el lugar. Gracias a todos los que están presentes y saludos a todos los inversores interesados. Muchísimas gracias. Bueno, Mati, Ale, les entregamos el